¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Y hoy, Rubén, hoy tenemos el recorrido por una persona muy valiosa para nuestra Argentina, desde el punto de vista literario, pero también de la investigación, ¿verdad? Sí, muy valiosa y la verdad que no muy conocida, o casi no conocida, lo digo lamentando eso, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de Guillermo Enrique Hudson, que bueno, hay muchas personas que creen que, porque también, bueno, se lo llama William Henry Hudson, y creen que es inglés, y no es así, fue escritor, nació acá en Argentina, y precisamente lo que me llevó a hacer este programa es para tratar de aportar un poquito de conocimiento de lo que sé, de lo que pude leer y de las fotos de lugares que tienen que ver con él, de donde estuve, para que la audiencia pueda conocer un poquito esta historia, y ojalá que sea disparador también para que alguien quiera saber un poco más o quiera leer alguno de sus libros, que hoy con todo lo que es la tecnología se pueden leer en línea, no es necesario tener el formato papel y ya está toda su obra para poder leerla, digamos. Claro, Rubén, hay que decir que no era inglés, nació en la Argentina, pero sí sus padres eran extranjeros, ¿verdad? Sí, bueno, todo este primer bloque que vamos a ver son algunas fotos, obviamente, de las pocas que hay de él, más que nada son retratos, no hay tienen fotos de su vida, digamos, normal, y bueno, para que mucha gente seguramente lo habrá visto en algún lugar. Hay tapas de algunos libros que son los que tengo, los que he leído, algunos no todos, pero bueno, también está la tapa del famoso libro Días de Ocio en la Patagonia, que fue uno de sus mejores libros, así que Hudson también estuvo dando vueltas por la parte norte de la Patagonia. Ahora después vamos a hablar un poquitito. Precisamente el día de ayer, 4 de agosto, se cumplieron 179 años del natalicio de Hudson, que fue en un solar, en una estanzuela llamada Los 25 Embúes, lo que hoy es el museo de Hudson. Es un museo provincial donde están, bueno, algunos objetos que pertenecieron a lo que es fundamentalmente la casa, lo que era la vida en ese momento, más algunas reliquias que han podido conseguir. Se transformó en museo, y el museo está, digamos, en lo que es la estructura original de donde fue su lugar de nacimiento, ¿no? Que ya eso, estamos hablando de 1941, y ya hay referencias de que ese mismo lugar ya tenía 100 años de construido, ¿no? Imagínate el tiempo que tiene ese solar. Obviamente fue refaccionado, se le ha cambiado el techo allá por mediados del 1940 y algo, no recuerdo bien el año, pero lo que es la estructura de la edificación es digamos, la original. Claro. En esos 25, ese lugar se denominaba Los 25 Embúes, porque realmente había 25 embúes en toda esa zona. Era un lugar bastante grande donde, bueno, se dedicaban a la cría de ovejas. Como bien vos dijiste, los papás eran estadounidenses. El papá se llamaba Daniel,
y la mamá se llamaba Carolina Kimball. Ellos vinieron de Boston a la Argentina, Boston en Estados Unidos. Ellos se casan en el 1837, y se vienen acá a probar suerte a Argentina, y bueno, vienen a todo lo que es la zona. Tienen 6 hijos, él es el cuarto, 4 varones y 2 mujeres, y bueno, ellos, digamos, ninguno de ellos, él tampoco recibe una educación, primero por la época en que lo estoy describiendo, y segundo digamos, por la distancia. Es aún hoy el lugar donde está uno de los lugares, por así decirlo, más alejado de todo lo que es el núcleo importante de cualquier ciudad que esté al lado, con todo lo que ha avanzado, digamos, las localidades, ¿no? En ese momento era la localidad de Quilmes. Todos acá pertenecíamos, yo les recuerdo a la audiencia, soy de Berazategui, toda esta localidad de Florencio Varela, Berazategui. Hay una localidad también de Berazategui llamada Tucson, una estación de ferrocarril, y una localidad que es en honor a Guillermo Enrique. Y bueno, y aún así sigue siendo un lugar bastante rural. Yo creo que en definitiva también por eso no recibió una educación formal. Sí, la mamá se encargaba de darle la mejor educación que podía. Eran más o menos, tenían cierta formación los padres, y bueno, la educación produce, digamos, todo lo que ellos aprendían, lo aprendían en la lengua materna, que era la lengua inglesa, aunque hablaba también el castellano, lo que predominaba en él para la comunicación con sus papás, inclusive hasta para la escritura, era, digamos, el idioma inglés con algunos modismos de español. Claro, tengo entendido que después se va a Londres, ¿verdad? Sí, después él se va, déjame recordar, en 1874, y ya queda definitivamente allá, y ya no regresa más a la Argentina. Bueno, ahí también en este primer bloque estamos, bueno, yo seguramente estoy desfasado con ustedes. Bueno, están destapando como un monumento. En un momento el que se ve como protagonista es el doctor Pozo, que era un doctor de la zona de Quilmes en su momento, que interesado por la vida de Uxon, él logra a partir de 1920 y pico leer alguno de sus libros, y le encanta tanto que junto a su esposa hacen la traducción de Allá lejos hace tiempo, y es donde se empieza a leer en español ese gran libro, que para mí es uno de los más importantes que escribió Uxon. Claro. Que habla en definitiva, es un libro que relata bien lo que fue la infancia de él, con todas las cosas lindas que tuvo, con todas las penurias, porque siempre, digamos, fueron una familia económicamente, digamos, viviendo al día, como quien dice, no claro. Tuvieron grandes momentos de prosperidad, todo lo contrario, fueron a probar suerte también en un momento a Chascomús, no le fue bien, volvieron acá a este solar de los 25 búes, y bueno, él describe con una pluma excelente, te hace sentir como que vos estás ahí, como que él te lo está contando. Su temor te cuenta, hay un capítulo terrible que es su temor a la muerte, cuando él descubre a partir de la muerte de una de las mascotas que tenía, un perro más precisamente, digamos, descubre la finitud, la muerte, como protagonista, y eso lo aterra bastante durante el resto de su vida. Digo, ¿a quién no nos ha pasado, en líneas generales, algún episodio donde en algún momento nos damos cuenta de que la muerte está y vamos a terminar así, y eso nos da
como cierta miedo, cierta preocupación, obviamente. Absolutamente, pero bueno, el talento de este escritor hace que uno, como vos decías, ¿no? Cuando lo lee, observa allí ya el talento para la expresión de esa sensación que hemos vivido todos en algún momento, claro. No, no, es terrible. Ese libro lo recomiendo 100%. Es un libro muy llevadero. Está después voy a ver si en los comentarios voy a postear la página de donde porque es a través de un grupo de bibliotecas, no recuerdo bien. Se lo puede bajar en forma digital o se lo puede leer en forma digital. Lo recomiendo absolutamente para poder conocer lo que fue la vida de Uxon y sus vivencias acá en Argentina, que fue bastante raro porque, digamos, él empieza a escribir como de grande, ¿no? Claro. Todos sus grandes, fueron muchísimos los libros, muchos referidos acá sobre aves, sobre días de ocio en la Patagonia. Es otro gran libro que es donde cuenta cómo fue su experiencia ahí en Patagonia. Y bueno, después también él fue un aventurero acá, estaba todo el día, digamos, más allá de poder ayudar a sus padres en algún quehacer doméstico, rural, era un gran observador de las aves. La pasaba todo el día o recorriendo a pie o a caballo, y le agarró ese gusto por las aves y las empezaba a observar horas y horas y horas durante muchísimos años. Es así que, sin ser un académico, ni lo intentó tampoco, fue uno de los referentes fue el primer ornitólogo, por así decirlo, de acá de Argentina, que se encargara de estudiar lo que eran las especies de aves, y también se puede decir que fue el primer ecologista, ¿no? Porque él tenía esa conciencia del cuidado hacia la fauna y hacia la flora. Totalmente. Vamos a pasar al segundo bloque, entonces, Rubén, donde vos también allí tenés una serie de elementos fotográficos para ir apoyando lo que es la historia de este hombre, ¿no? Sí, yo estoy acá, todavía no lo estoy viendo, pero lo que vemos ahí es precisamente el solar, el que es el museo, el Museo Provincial Guillermo Enrique Uxon, y bueno, donde vamos a ver todo lo que es parte de la estructura. Hay un busto tallado en piedra. Es un lugar realmente para los que seguramente habrá alguno que está escuchando de acá de Buenos Aires o de la zona. Es un lugar que, si alguien no fue, o si alguien inclusive viene por algún tema a Buenos Aires, yo le diría que no se lo pierda. Es muy sencillo, pero digamos, a uno lo ubica perfectamente en cómo era la vida en ese momento y en qué contexto era donde vivían los Tucson. Claro. Y bueno, hay una serie de placas que muestran también algún tipo conmemorativo y demás. Hay una foto donde se ve un arroyo. Ahí el lugar ahora tiene, después de algunas donaciones que hubieron hacia mediados del 1900, se agrandó muchísimo el lugar. Son 54 hectáreas, si no tengo mala memoria. Es todo campo, digamos. Lo mismo que él estaba viendo cuando él era chico se puede ver ahora. Los mismos lugares donde él recorría. Ese arroyo se llama Las Conchitas, es un arroyo que también atraviesa toda la localidad de acá de Berazategui. Tiene una enorme historia acá en lo que es el partido también, porque lo relaciona es una historia que en algún momento voy a ver cómo la puedo hilvanar con esta, que tiene digamos, está pegada. Tiene que ver también con quien fuera el famoso arquitecto
Alejandro Bustillo, que tuvo su lugar también de residencia acá por esta zona, en la localidad de Plátanos, y hay otras. Sí, hay otras cosas más. Si bien ellos tenían, él tenía también el estudio en Capital, sobre la calle Posada, donde hoy es la 9 de julio, exactamente ahí en esa altura lo tenía, pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema porque es un tema riquísimo también y Alejandro Bustillo fue un arquitecto nacional y sobre todo en Patagonia, las grandes obras que hizo en lo que fue Bariloche. Totalmente. Rubén, sí, decime. Yo no sé si es momento de pasar a lo que ha sido la pasión de este hombre y también tu pasión relacionado con las aves. Sí, déjame contar un poquitito más porque lo de las aves por ahí es un poco más sencillo. Quiero aportar algún otro tipo de dato. El viaje que lo hace a Patagonia lo hace en 1871, buscando específicamente conocer más especies de aves, porque él ya sabía que en la época de invierno había aves que se trasladaban, buscaban zonas más calientes, por así decirlo, para poder pasar el invierno, entonces migraban de Patagonia hasta acá, inclusive de más al norte. Fue precisamente para ubicar esas especies y otras más. Pasó bastantes penurias en Patagonia. El barco que lo llevaba, que prácticamente naufraga por lo que era la altura del Río Negro, y es ahí donde en una suerte de hasta acá llegó el viaje, bajan y empiezan con unos amigos a remontar territorio adentro. Inclusive yo no lo tengo muy en claro eso, no sé si está probado, pero él sufre un accidente con un arma de un amigo. Creo que precisamente se pega un tiro o por un accidente le pegan un tiro en la pierna, lo cual lo deja bastante postrado durante mucho tiempo, y yo creo que un poco el título de días de ocio en la Patagonia viene por ese lado, sí. Claro. Estuvo en la zona básicamente de Viedma, Carmen de Patagones, por allí. Sí, exactamente, y bueno, más allá no hay mucha data de esos lugares, salvo los que vos acabas de decir, y bueno, después aparentemente recorrió un poco lo que es el Río Negro, y bueno, estuvo por bastantes lugares. En 1874 ya se va para Inglaterra, y ahí ya no regresa a la Argentina, y es ahí donde empieza también a vivir una vida, digamos, bastante miserable. Se casa a los poquitos años o al año siguiente, con una mujer, Emily Wingrad, que era mayor que él. Vivían de lo poco que él podía obtener de dinero por sus estudios, por su trabajo de ornitología, porque no se dedicaba a ninguna otra cosa, y las clases de canto que daba su esposa. Y acá en la Argentina, antes de irse, él tiene la suerte él no era una persona que se mostraba ante los academicistas, pero conoce en algún momento a Germán Buchmeister, que era en ese momento, estamos hablando de 1875, que era el director del Museo de Ciencias Naturales, y lo contacta con dos famosos ornitólogos de Washington, del Instituto Smithsoniano de Washington, que se encargan también de todo lo que es el tema de aves, y él empieza a pasar una suerte de paper, por así decirlo, o él manda, por ejemplo, 600, le dicen cueros, pero son 600 aves que él recolectó o cazó, con toda la descripción de lo que él vio, cómo era el hábito del ave, describía su canto, cómo eran sus nidos, cómo eran sus huevos, bueno, y eso era un montón de historia fresca que llegaba allá, que también estaban estudiando las aves desde una parte del continente que no había sido explorada en ese sentido por nadie, y él, agarraba también un poco de dinero con eso, y con eso también en parte vivía.
Claro, claro, pero ya afloraba su pasión por esto de las aves. No, eso no lo perdió nunca, digamos, ese fue su eje central. Claro. Si bien noveló algunas cosas, muy poquito, todo lo demás era prácticamente la descripción de un diario de viaje. Hay un libro que se llama A pie por Inglaterra, así que debe haber recorrido lugares por allá y demás. Y bueno, ahí en algún momento ya en Inglaterra ya se empieza a hacer conocido, él, como te dije al principio, él es muy raro porque escribe todo de grande, o sea, de más de 20, 30 años de cada una de esas vivencias. O sea, vos fíjate la magnitud de a ver, ¿cómo decirlo?, de la memoria, ¿no? Claro, del De impacto cómo que le generó 20 exacto, años después de cómo recordar. de cómo eso le quedó tan fijado Claro. que lo escribió como si hubiese pasado, como si vos jugás a la pelota hoy, vas, che, hice 2 goles, salí de tal tiempo. Bueno, una cosa así después de tantos años, es realmente increíble porque todo lo de él sucede ya, él se pone a escribir cuando ya está en Inglaterra y cuando ya, digamos, es bastante mayor de las cosas que hizo acá. Y él, esa importancia que él empieza a tener, hace que en 1889 sea uno de los cofundadores de la Sociedad Real de las Protectoras de Aves en Inglaterra. Así que, y él después la preside, creo que en 1991, la famosa RSPB, y ahí también esa sociedad, digamos, se encarga, por eso te decía la parte de ecologista, porque se encarga de la protección de aquellas aves que en ese momento eran utilizadas para mataban para sacarle el plumaje, y ese plumaje se usaban para hacer los sombreros, que en esa época se utilizaban las plumas de aves para adornar sombreros o para adornar prendas, y él, digamos, empieza a crear conciencia sobre eso y empieza a luchar para que eso se deje o sea, no se maten aves para un fin, digamos, ornamental y eso, nada más que eso. Que en ese momento era revolucionaria esa posición. No tengas la menor duda. Estamos hablando de Inglaterra también, que está, claro. o sea, todo lo que era Europa está adelantado muchísimos más años a todo lo que pasaba acá, pero bueno, estamos hablando de 1889, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y esa asociación sigue hasta estos días. En 1916 se crea acá la Asociación Ornitológica de Plata, que es la famosa Aves Argentina, de cual tengo el honor de ser socio, y a él lo nombran también en socio honorario de esa asociación. Y también tiene una particularidad que, digamos, 2 aves de las que él pudo ver y pudo describir acá en lo que era la Pampa Argentina, llevan su nombre. O sea, la denominación de los nombres científicos que son internacionales, digamos, un nombre científico, podemos estar hablando lo mismo si estás en Sudáfrica, en Alemania o acá, por eso es que se ponen, son binominales, tienen 2 nombres, pero el primer nombre se encarga del género y el segundo nombre es un nombre específico, y generalmente en esa época se colocaba el nombre de quien había descubierto esa especie. Claro. ¿Sabes? Así que la viudita chica, que es el nombre común para nuestro país, el Nippelos uxoni, y el espartillero pampeano, el Atenes uxoni, llevan esa descriptiva de Upsoni en honor a su apellido. Mirá vos. Ahí estamos compartiendo ya algunas imágenes de aves, Rubén, y Bien. justamente están las más conocidas, que han sido más conocidas aún a partir de aquella investigación que hiciera Hudson.
Sí, por supuesto. Lo que puse acá son en este tercer bloque, después ahí el cuarto, puse las aves que él veía más en este entorno pampeano, porque son aves precisamente de este entorno. Es el biwá, que está en todo lo que sea, en todo lo que sea agua. Está el caracolero, que es ese negro con patas naranjas, que tiene un pico ganchudo, que siempre está ahí a la expectativa precisamente de buscar en algún curso de agua los caracoles, y ese los agarra con una pata, se agarra de la rama, y con la otra pata agarra el caracol, y con ese pico ganchudo saca lo que es el caracol de adentro y se lo come. Está la famosa calandria, que tanto le llamaba la atención a él, porque él también sabía que la calandria es un animal que repite sonidos de sus entornos. Así que su canto, digamos, la forma en que canta, tiene como varias formas de cantar. Y vos a veces la escuchás y pensás que es otra ave, pero es la calandria que está imitando a alguna otra que tiene alrededor. Están los famosos chajáes, que están ahí, son los dos que están arriba de una rama, bien típico de lo que es toda esta zona, que era zona de pastizal y humedal. Acá no había bosque, no había nada, era pirar pasto y pasto, y uno podía ver a 10 kilómetros lo que había, porque lo único que había era el ombú, que ya te digo, era en forma excepcional, había tanta cantidad de ombú en ese lugar, en los 25 ombúes, porque después había uno cada tanto. El ombú precisamente es la posta del gaucho, ¿no? En cada viaje o en cada desplazamiento que hacía el gaucho siempre parada obligada para descansar, dormir o para tener sombra, era el ombú, porque no había otro tipo de árbol, alguna mata chica o árboles como no sé, como no se me ocurre ahora, pero no había otro tipo de árbol. Y bueno, está la cigüeña americana, el chiflón, muchas aves de agua de laguna, la espátula rosada, la garcita blanca. Bueno, son todas este tipo de aves que él podía estar viendo en toda esta zona, o recorriendo toda esta zona. Recordemos también que Hudson fue un gran viajante y estuvo por muchos lugares, no están todos documentados, pero se dice que llegó hasta el Chaco, se dice que en el Chaco se dice que pudo haber llegado hasta el sur de Brasil, estuvo por la Mesopotamia, estuvo por la provincia de Buenos Aires, prácticamente por todos lados, y después hizo también su viaje a Patagonia, donde en esa altura era, digamos, por así decirlo, terminaba la civilización y comenzaba el desierto. Todavía en esa época se estaba en la lucha contra el aborigen. Claro. En el cuarto bloque de fotos, Rubén, bueno, estamos viendo lechuzas, también algunas rapaces como el carancho, ¿verdad? Sí, acá me dediqué a poner las aves que estoy totalmente seguro que Hudson pudo haber visto. Obviamente quiero hacer la aclaración que estas son aves patagónicas, o sea, no vamos a ver otras aves patagónicas significativas como cóndores, pingüinos y eso, porque él no estuvo tan al sur. Claro. Estuvo en lo que es la zona del Río Negro y demás, así que este tipo de aves, sobre todo el carancho, que se puede ver en todo el país, se debe haber cansado de ver carancho, el caburé también. Acá vemos el cauquén, que el cauquén también migra y tiene algunos lugares específicos de donde anida. Los cormoranes que están sobre la costa, muy probablemente los haya visto, porque él entra por la costa a ese lugar de Patagonia. Y bueno, cisnes, gaviotas, el famoso jote, que es un carroñero por excelencia, la martineta, o la que le dicen la perdiz, la loica, que es la que tiene el pecho rojo, que es hermosísima, un ave bien de pastizales o de descampado. Bueno, la tijereta, la torcaza, que hoy en día es plaga por todos lados, y bueno, el infaltable ñandú, digamos. Exacto. Ese es el recorrido que hemos hecho de
las posibles aves que seguramente este hombre, entrando por la zona de la desembocadura del Río Negro, ingresando a nuestra Patagonia, debe de haber visto viniendo desde la zona tuya ahí en provincia de Buenos Aires. Rubén, antes de cerrar, porque ya no tenemos más tiempo, pero me gustaría que vos, desde tu pasión por las aves, nos digas sintéticamente cuál ha sido la enseñanza, el legado que dejó Hudson para el avistaje y reconocimiento de aves. Yo creo que es básicamente es el amor por lo que uno siente, por lo que cuando ve, siente, escucha, se le empieza, digamos, se le empieza a trasladar al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo se empieza a movilizar en son de eso, porque, bueno, él era un observador nato, y dedicó toda su vida. Claro. Digamos a eso. Yo con Hudson tengo algo especial porque la localidad donde está el museo, donde fue su casa natal, está a unos kilómetros de lo que es mi casa, y toda la zona que él anduvo y que él debe haber caminado muchísimo, también la caminé yo. O sea, yo desde muy chico fui Boy Scout y en toda esta zona, cuando aún no era tan poblada, fui de campamento, hice campamentos en un montón de lugares, y a Hudson lo conocí precisamente también en esa época, así que pensar que estaba recorriendo o durmiendo en lugares donde podría haber caminado él, me parecía emocionante, y me parece mucho más emocionante todavía por la envergadura de lo que fue y por cómo lo fui conociendo también a medida que fui creciendo, así que es maravilloso realmente. Rubén, ahora sí estamos sin tiempo, no sé si tenés algún saludo final. Es impresionante la cantidad de gente que nos ha visto hoy en vivo por Facebook de todo el país. Después haremos un detalle, pero realmente hoy ha sido impresionante. Bueno, me alegra mucho, ¿no? Agradecer a todos, realmente este último tiempo he recibido varios pedidos de amistad en Facebook, me he contactado con gente donde estoy aprendiendo, donde estoy conociendo un montón de cosas de otros lugares que serán seguramente motivo de programas. Tengo unas sorpresas que me parecen que son lindas, porque digamos abarcan un montón de actores, vos, yo, el programa, la audiencia, y bueno, nada, simplemente agradecerte a vos por el espacio, y bueno, nada, ojalá que, como dije al principio, esto sirva de disparador para que a alguien le interese un poquito más la vida de Hudson y se anime a leer un poquito más, o simplemente haya aprendido de esta modesto cosas que dije, y bueno, puedan tener un conocimiento elemental de algo que a lo mejor no tenían. Esa es la cuestión. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.